En una parrillada familiar, un fin de semana de verano, mi cuñada Nicole alzó la voz por encima del chisporroteo de la carne en la parrilla y soltó, con esa sonrisa segura que siempre ponía cuando quería impresionar. Y nos estamos preparando para vender la antigua propiedad en la colina, en el Valle del Hudson. El mercado está caliente ahorita. Seguro vamos a sacar una buena ganancia. Todos voltearon a verla. Mi papá asintió con aprobación inmediata y dijo que ella era la única en la familia con verdadero sentido para los negocios. Mi hermano Brandon le pasó un brazo por la cintura, sonriendo como si acabara de ganarse la lotería. Mi hermana Emily se acercó a hacerle preguntas sobre los tiempos, los planes, los detalles. Yo me quedé sentada al borde de la silla del patio, dando un sorbo a mi bebida, sintiendo un nudo raro en el estómago. Me llamo Gabriel Soto. Todos me dicen Gaby. Y esa propiedad en la colina de la que hablaban, yo nunca había considerado venderla, ni una sola vez. Nicole seguía hablando, revisando su teléfono cada pocos segundos, riéndose de supuestas oportunidades rápidas de dinero que había estado viendo. La familia la celebraba como si ya hubiera cerrado el trato, palmadas en la espalda, brindis improvisados, comentarios de aprobación por todos lados. Yo solo sonreí con educación y me quedé callada. Ella no tenía idea de lo que se venía. Y todavía recuerdo claramente lo que pasó 6 años atrás, cuando mi abuelo falleció. Esa casa en la colina del Valle del Hudson siempre fue su lugar favorito. No era una mansión ostentosa, sino una casa sólida, antigua, con madera desgastada por el tiempo, un pequeño huerto de manzanas y peras que él mismo había plantado. Y esa vista increíble del río Hudson serpenteando abajo. Ahí pasó sus años de retiro, arreglando cosas, cuidando el jardín, recibiéndonos los fines de semana cuando éramos niños. Ese lugar se sentía como una extensión de él. Después del funeral, cuando el abogado leyó el testamento, salió el tema de la propiedad. Brandon, mi hermano mayor, ya estaba metido en el mundo de las ventas y vivía en Manhattan con su esposa. Ni lo pensó, dijo que el traslado era imposible, que el camino en invierno se volvía un peligro total. Emily, que acababa de conseguir su primer trabajo como maestra, también dijo que no le alcanzaría. Entre impuestos, mantenimiento y calefacción, era demasiado para su presupuesto. Ninguno quiso hacerse cargo. Yo me mantuve en silencio casi toda la conversación, hasta que finalmente hablé. Propuse comprar la propiedad al valor justo de mercado, pagando la parte que correspondía a cada uno. No era por dinero. Yo tenía un trabajo estable en desarrollo de software y no tenía grandes gastos. Para mí, se trataba de otra cosa, mantener vivo ese vínculo con mi abuelo. Los demás se notaron claramente aliviados. Brandon me dio una palmada en el hombro y dijo que era un problema menos para él. Emily me abrazó y me agradeció por hacerme cargo. Mi papá solo asintió, como si todo le pareciera correcto. Sin drama, sin discusión. Así de simple. Contraté a un abogado inmobiliario para que se encargara de los papeles, pagué el valor que salió en la evaluación oficial, y unos meses después la propiedad quedó transferida a mi nombre, por completo. Desde entonces, me he encargado yo solo. Nada espectacular. Pago los servicios, arreglo lo básico cuando se necesita y, un par de veces al año, la pongo en renta temporal por medio de una plataforma en línea. Gente de la ciudad va los fines de semana buscando silencio, vistas bonitas y aire limpio. Da lo suficiente para cubrir gastos y un extra pequeño para imprevistos. Nunca lo convertí en un negocio grande ni lo anduve presumiendo en reuniones familiares. Para mí era solo una forma tranquila de mantener vivo lo que mi abuelo dejó. Pero aquella tarde de la carne asada, Nicole no dejó morir el tema. Se acercó más a la mesa del patio y dejó su bebida para poder hablar con las manos, como si estuviera presentando un proyecto. Lo primero es la terraza de atrás, dijo. Es madera original, pero ya está muy gastada. En algunas partes está astillada, los barandales están medio flojos. Estamos pensando en cambiarla por completo, hacerla más amplia que antes, con material compuesto para que dure más y se vea más moderno. Imagínense unos drinks en la tarde viendo el atardecer sobre el río. Se detuvo un segundo para sacar el celular del bolsillo. Deslizó la pantalla rápido, revisando algo, y luego lo guardó otra vez.
Hoy me están llegando unos contactos bastante buenos de inversión, comentó como si nada, en tono relajado. Mi papá dejó el tenedor en el plato y la miró con aprobación evidente. A Nicole, eres la única que de verdad ha tomado iniciativa con esa propiedad. Ya llevaba demasiado tiempo ahí sin aprovecharse. Brandon le apretó la mano, orgulloso. Ella tiene la visión para esto. Emily, siempre más práctica, intervino desde el otro lado de la mesa. ¿Y la cocina? También la van a remodelar. Nicole sintió de inmediato, emocionada. Claro. Gabinetes nuevos, cubiertas de cuarzo, electrodomésticos modernos. Vamos a tirar parte de la pared hacia la sala para abrir el espacio. A los compradores les encantan los diseños abiertos ahorita. Y pintura nueva, tonos neutros para que le guste a cualquiera. Su celular vibró otra vez. Miró la pantalla, sonrió un segundo, y siguió hablando. El tiempo es clave en estas cosas. Si se lista en el momento correcto, se va rapidísimo. Todos se fueron metiendo más en la conversación, haciendo preguntas. ¿Cuánto costaría todo? Si ya tenía contratistas, si había comparables recientes de la zona. Nicole respondía con seguridad, pintando todo como un proyecto fácil, rentable, como si ya estuviera decidido. Yo solo seguí tomando mi té frío, escuchando en silencio, sin intervenir. Entre más hablaba Nicole, más crecía esa incomodidad en mí. Describía la propiedad como si hubiera estado abandonada durante años, acumulando polvo a la espera de que alguien por fin se atreviera a hacer algo. Pero no estaba abandonada. Yo había estado pendiente de todo, reparaciones del techo, la plomería funcionando, el huerto podado, los mantenimientos básicos al día. Incluso las rentas cortas habían cubierto los gastos sin problema. Y aún así, nadie había mencionado renovaciones conmigo. Nadie me había preguntado si yo tenía planes. Nicole hablaba con una seguridad absoluta, como si todo ya estuviera decidido y en marcha. Los elogios de mi papá hacia su iniciativa me cayeron pesado. Nunca había comentado nada sobre cómo yo había mantenido ese lugar funcionando todos esos años. Brandon se reía de algo que dijo Nicole, acercándola más a él. Emily, por su parte, ya estaba tomando notas en el celular, emocionada con la idea de aportar diseños y cambios. El ambiente en la mesa estaba animado. Todos iban siguiendo el ritmo de Nicole, como si ella llevara el control de todo. Sentí el celular vibrar en mi bolsa mientras seguíamos en la carne asada. Miré alrededor, nadie estaba viendo, así que me levanté discretamente y caminé hacia un costado de la casa para tener un poco de privacidad. En la pantalla había un mensaje de un número desconocido. ¿Es usted Gabriel Soto, propietario de la propiedad en Hilltop Estate, Ridgeview Drive, Valle del Hudson? Se me cerró un poco el estómago. Respondí rápido. Sí, soy Gaby, ¿quién es? La respuesta llegó casi de inmediato. Tom Bennett. Soy el contratista que contrató Nicole Soto para las renovaciones de la propiedad. Llevamos trabajando 3 semanas. Otro mensaje siguió sin pausa. Ella me contactó a través de un conocido en común. Dijo que la propiedad estaba en proceso de transferencia familiar, por eso el título aún no estaba actualizado. Me entregó copias de escrituras antiguas y permisos que parecen totalmente legítimos, sellos del condado, firmas notarizadas, todo en regla. Sentí que el corazón me empezó a latir más fuerte. Tom siguió escribiendo. El contrato es por $35,000 en total. Terraza ampliada, remodelación completa de cocina, nuevo diseño de sala. Ya llevamos 3 semanas de trabajo, puse material y mano de obra después del anticipo. Me debe alrededor de $25,000, pero no he podido localizarla para el siguiente pago. Empezaron a llegar fotos. En una se veía el marco nuevo de una terraza más grande en la parte trasera. Tablas viejas apiladas a un lado. En otra, la cocina completamente demolida, gabinetes fuera, cables expuestos, cajas de materiales nuevos en la entrada. Me quedé viendo las imágenes sin poder parpadear, reconociendo cada rincón. Era la casa de mi abuelo. Y ya estaban trabajando ahí, sin que yo supiera absolutamente nada. Le escribí de inmediato. Por favor, envíame el contrato completo y los permisos que te entregó.
En segundos llegaron los documentos. Páginas escaneadas con la firma de Nicole, la dirección de mi propiedad, costos detallados y supuestas aprobaciones oficiales. Guardé todo en una carpeta del celular con la mano ligeramente temblorosa. Las risas desde el patio sonaban lejanas, como si vinieran de otro lugar. Regresé con el grupo tratando de mantener la cara lo más normal posible. Como si nada hubiera pasado. Unos minutos después dije que tenía una urgencia de trabajo en la ciudad y que tenía que irme. Hubo abrazos, despedidas rápidas y el típico nos vemos pronto. Nadie sospechó nada. Pero el camino de regreso solo empeoró lo que ya traía encima. Las luces de la autopista pasaban borrosas mientras yo apretaba el volante más de lo normal. No podía sacar de mi cabeza las fotos de Tom, la estructura nueva de la terraza, la cocina destruida, el caos en la casa de mi abuelo. Y luego los documentos. La firma de Nicole ahí, como si la propiedad fuera suya. Lo que en la carne asada era solo una incomodidad, ya se había convertido en una tormenta completa en mi cabeza. Cuando llegué al estacionamiento de mi edificio, agarré mis cosas y subí directo al departamento. Estaba oscuro, en silencio. Ni siquiera prendí luces ni música como suelo hacer cuando llego. Fui directo a la sala, abrí la laptop en la mesa de centro y entré a mi sesión. Lo primero que hice fue crear una carpeta nueva en el escritorio, registros propiedad. Ahí fui metiendo todo, la conversación completa con Tom, las fotos del sitio, los contratos escaneados, las copias de permisos. Todo organizado. También lo subí a la nube, por si acaso. Sin confiar en nada. Después entré al portal oficial del condado de Hudson Valley, el sitio de registros públicos que ya había usado antes para revisar detalles del terreno. Capturé el primer número de permiso, el de la terraza. Sin resultados. Probé el siguiente, electricidad y plomería de la cocina. Otra vez, nada. Uno por uno fui metiendo todos los números del documento. El mismo resultado en cada intento, no existe ningún permiso activo ni aprobado para esa dirección. Me recargué en la silla mirando la pantalla. Era falso. Inventado. Los logos parecían reales a simple vista, pero en el sistema no había absolutamente nada. Hice capturas de pantalla de cada búsqueda fallida, con hora y fecha, y las agregué a la carpeta. La evidencia empezaba a acumularse rápido, pruebas claras de que Nicole había entregado documentos falsos para arrancar una obra que no tenía derecho a autorizar. El celular vibró sobre la mesa. Otro mensaje de Tom. Sé que esto es mucho. Yo avancé porque la papelería parecía correcta. Me mandó el anticipo por app bancaria, sin problema. El contacto en común ya había trabajado con su familia, así que no investigué más al inicio. Llevo 12 años en esto y nunca me había pasado algo así. Leí el mensaje 2 veces. No estaba justificándose, solo explicando cómo había ocurrido, un contratista confiando en documentos que parecían reales y en un pago que sí entró. Cualquiera habría caído en lo mismo al principio. Le respondí. Te creo. Guarda todo lo que tengas. Vamos a necesitarlo. Contestó casi de inmediato. Entendido. Dejé el teléfono a un lado y me froté los ojos. El departamento se sentía más pequeño de repente. Ya no era un malentendido ni una exageración. Nicole había fabricado permisos, firmado un contrato vinculante y arrancado una remodelación completa en una propiedad que legalmente no tenía derecho a tocar. Ya se habían gastado $25,000, dinero que alguien más había invertido y que ahora estaba en riesgo de perderlo todo por las decisiones de ella. La casa de mi abuelo, ya estaba siendo modificada sin que yo lo hubiera autorizado. Muros que quizá iban a ser removidos, materiales nuevos entrando, cambios que podían afectar desde la estructura hasta el mismo carácter del lugar que él tanto cuidó. Y lo más fuerte me cayó cuando ya no estaba en la burbuja de la carne asada, sino solo en mi departamento. Esto no había sido un error cualquiera. Era engaño. Planeado. Paso a paso. Y llevaba semanas ocurriendo sin que nadie me dijera nada. Empecé a caminar por la sala sin rumbo, tratando de procesarlo. Era una mezcla rara entre enojo, incredulidad y preocupación por lo que venía después. El contratista también estaba metido en esto como víctima,
dinero real, tiempo real. Detener la obra no era algo simple, pero dejarla seguir tampoco era opción. Me volví a sentar frente a la laptop, viendo la carpeta perfectamente organizada en la pantalla. Todo guardado, todo respaldado, listo por si hacía falta. Pero esa noche ya no podía hacer mucho más. La carne asada había terminado hacía horas. Seguramente todos seguían allá, limpiando, riéndose de los planes de Nicole, celebrando sus ideas. Y yo estaba aquí, sola, con pruebas de que esos planes estaban construidos sobre mentiras. El peso de todo se sentía físico. Mañana tendría que tomar decisiones. Hablar con alguien. Ver cómo proceder. Pero en ese momento, lo único claro era que lo que empezó como una simple duda ya había tomado una forma mucho más seria. Unos días después de la carne asada, quedé de ver a Brandon a solas en una cafetería. La de siempre, cerca de su oficina, donde solía pasar antes de entrar a trabajar. Llegué antes de tiempo, me senté en una mesa del fondo, lejos del ruido de la barra, y pedí un café negro. Cuando Brandon entró, con el saco colgado del brazo, me reconoció de inmediato y levantó la mano en señal de saludo. Pero su sonrisa se le fue apagando en cuanto se acercó y me vio la cara. Se sentó frente a mí, pidió un espresso y se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué pasa, Gaby? Tu mensaje sonó muy serio. No levanté la voz. Solo saqué el celular, lo puse sobre la mesa y abrí la carpeta con todo lo de Tom. Lo dejé revisar. Mensajes, fotos de la obra ya en marcha, el contrato con la firma de Nicole, y las capturas del portal del condado donde no existía ningún permiso. Vi cómo su expresión cambió, de curiosidad a incomodidad, y luego a preocupación. Amplió algunas imágenes, las observó bien, y dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado. Esto no puede estar bien, dijo en voz baja. Suspiró, pasándose la mano por la nuca. Nicole ha estado metida en varios temas de inversión últimamente. Está súper estresada, seguro es un error con los permisos. Déjame hablar con ella hoy en la noche, lo vamos a arreglar. Evito mirarme directo un segundo. Si esto que me estás mostrando es real, honestamente no sé cómo reaccionaría. La frase se quedó flotando. No me estaba diciendo que yo mintiera. Pero tampoco estaba del lado de los hechos todavía. Estaba del lado de ella. La decepción se me quedó atorada en el pecho. Por primera vez, sentí como si algo en la familia se hubiera abierto de golpe. Ya no era confianza compartida, era puro instinto de proteger lo suyo. Asentí con calma. Habla con ella, le dije, pero el contratista ya va en $25,000 perdidos, y la obra sigue avanzando. Terminamos el café en un silencio bastante incómodo. Brandon prometió que la llamaría pronto. Yo salí de ahí sintiéndome más sola que cuando entré. Ese fin de semana manejé hasta el Valle del Hudson para ver la propiedad y conocer a Tom en persona. El camino ya me lo sabía, la carretera subiendo, los árboles más densos a los lados, hasta que por fin apareció la casa en lo alto de la colina. La camioneta de Tom estaba estacionada enfrente, con la cajuela abierta y herramientas acomodadas con orden. Bajó cuando me vio llegar. Tenía unos 40 y tantos, camisa de franela arremangada, manos marcadas por años de trabajo. Nos dimos la mano con firmeza. Gracias por venir, me dijo. Supuse que ibas a querer verlo tú misma. Primero me llevó por un costado. La terraza ya iba bastante avanzada comparada con las fotos, postes verticales ya fijos en cemento, vigas colocadas, unas escaleras temporales para poder subir. El suelo lleno de acerrín y restos de madera vieja apilada para tirar. Adentro la cosa era más fuerte. La cocina estaba casi desnuda en algunas partes, sin encimeras, gabinetes desmontados y amontonados en el comedor. Instalaciones eléctricas nuevas apenas empezadas en las paredes. En la sala había marcas en el piso, como guías para mover muros, y telas cubriendo lo que todavía quedaba. Tom me entregó una carpeta gruesa de color manila. Aquí está todo, dijo, contrato firmado, alcance del trabajo, pagos, facturas de materiales, fechas de entrega, recibos, hasta correos. La abrí mientras caminábamos. Ahí estaba todo, correos donde Nicole hablaba como si fuera la encargada del patrimonio familiar,
diciendo que ella era quien estaba gestionando la herencia y que los permisos ya estaban listos. Incluso los registros bancarios del depósito inicial estaban en regla. Tom señaló alrededor. Yo seguí porque todo se veía correcto. Sellos del condado, firmas notarizadas, todo parecía legítimo. Y pagó el primer anticipo sin problema. En mi experiencia, eso normalmente significa que todo está en orden. Yo tomé fotos de todo, avances, facturas sobre la mesa, medidas de las aperturas ya hechas, cada rincón que ya estaba siendo modificado. Se sentía invasivo. Como si la casa de mi abuelo estuviera siendo reescrita sin permiso. Después salimos al huerto. Los árboles seguían ahí, con fruta empezando a madurar, pero el sonido de la construcción seguía rebotando desde la casa. Tom me preguntó directo qué iba a hacer. Ya estoy hablando con un abogado, le dije. Vamos a ver cómo detenemos esto y cómo resolvemos tu pago. Asintió, aliviado pero todavía preocupado. Tengo cuadrillas programadas para la próxima semana, solo avísame pronto. El camino de regreso por la colina me dio un poco de aire. Verlo en persona hizo que todo se sintiera mucho más real. Ya no era solo un mensaje o unas fotos en el celular. Eran espacios que mi abuelo había cuidado durante años, ahora alterados, llenos de materiales, polvo y cambios que nadie me había autorizado. De regreso en la ciudad, llamé a Robert Kim desde mi departamento. Él fue quien había llevado todo el proceso de compra original y aún tenía mi contacto guardado. Contestó con su tono profesional de siempre. Gaby, qué gusto escucharte. ¿Qué pasa? Le conté todo, la carne asada, la conversación de Nicole, el contacto con Tom, los permisos falsos, lo que ya había visto en la propiedad, incluso la reacción de Brandon. Mientras hablábamos, le mandé por correo la carpeta actualizada con fotos y documentos. Robert escuchó con atención, haciendo preguntas puntuales sobre fechas, mensajes y cómo había ocurrido todo. Después de un silencio corto, fue directo. Esto es serio. Falsificación de permisos del condado, contratación sin autorización, estamos hablando de fraude en varios niveles. Hizo una pausa. Lo bueno es que ya tienes un buen rastro documental. Mi recomendación es que sigas reuniendo todo lo que puedas. Documenta el estado actual de la propiedad lo más posible. Y, si puedes, mantén las comunicaciones por escrito. Volvió a pensar un segundo. Podemos preparar una notificación de suspensión de obra, pero primero déjame revisar todo a detalle para no cometer errores. El reporte formal se hace cuando ya tengamos todo bien armado. Le agradecí. No resolvía el problema, pero al menos me daba dirección. Dijo que me respondería en 1 o 2 días después de revisar los archivos. Cuando colgué, me quedé sentada en el silencio del departamento. La conversación con Brandon me había dejado claro lo dividido que estaba todo. Y ver la casa alterada había convertido la situación en algo imposible de ignorar. El consejo de Robert le puso estructura al caos. En la pantalla de mi laptop, la carpeta seguía creciendo. Había pasos por dar, aunque no fueran sencillos. No quería que Emily se enterara de golpe, así que decidí hablar con ella después de ver a Brandon. La llamé esa misma noche y le pregunté si podíamos vernos en persona. Me dijo que podía en su departamento al día siguiente, después de clases. Llegué con mi mochila de trabajo sintiendo el peso de lo que iba a decir. Emily abrió la puerta con ropa cómoda, el cabello recogido, todavía con cara de cansancio del día en la escuela. Nos sirvió té y se sentó conmigo en el sillón, notando de inmediato que algo no estaba bien. Ok, suéltalo. ¿Qué está pasando? Empecé desde la carne asada, el anuncio de Nicole, la incomodidad que me dejó. Luego abrí la laptop y le mostré todo, los mensajes de Tom, las fotos de la obra, el contrato, y las búsquedas de permisos en el sistema del condado. Le hablé despacio, dejando que los documentos hablaran más que yo. Al principio, Emily negó con la cabeza. No, esto debe ser un error. Nicole no haría algo así. Es familia. Pero conforme fue viendo los documentos del condado y la firma de Nicole en el contrato, la duda empezó a aparecerle en la cara. Amplió las fotos de la cocina demolida, las estructuras nuevas. ¿Y esto?
Esto sí es trabajo real, murmuró. ¿Cómo pensó que nadie se iba a dar cuenta? Me regresó la laptop, pálida. ¿Y Brandon qué dijo? Le conté lo de la cafetería, su reacción, como la defendió al principio, pero también como admitió que no sabría qué hacer si todo esto era cierto. Emily se recargó en el sillón, procesando todo. Siempre ha querido ver lo mejor de ella, pero esto ya es otra cosa, dijo al fin. Nos quedamos un momento en silencio. Luego empezó con preguntas más concretas. ¿Cuánto había perdido el contratista? ¿Qué le había dicho Robert? ¿Qué opciones reales teníamos? Le respondí lo mejor que pude, sin adornar nada. Unos días después, Emily me llamó. Su voz venía tensa, como si acabara de descubrir algo que no quería creer. No vas a creer esto. Me contó que Nicole le había escrito pidiéndole dinero, unos miles para una supuesta inversión rápida que, según ella, iba a despegar en cualquier momento. Emily le dijo que no, que andaba justa ese mes. Me sentí mal por cortarla así de golpe, me dijo, así que hoy fui a su casa con comida para llevar, como para suavizar la cosa. Brandon no estaba en el trabajo. Nicole salió a contestar una llamada y dejó su tablet en la cocina. Ahí fue cuando todo se torció. Le apareció una notificación de estado de cuenta, dijo Emily, bajando un poco la voz. Algo de una tarjeta por pagar. Según me contó, la pantalla estaba abierta de todos modos, sin querer. Y lo que vio no tenía sentido. Eran transacciones, un montón, a páginas de casino en línea, apuestas, póker, montos grandes, uno tras otro, continuó. Tomó fotos rápido antes de que Nicole regresara. Y cuando ella fue al baño, Emily alcanzó a revisar el historial en la pestaña abierta del navegador. El número final la dejó helada. Deuda total de tarjeta, como de $65,000. Casi todo en los últimos 6 meses. Sentí un vacío en el estómago mientras la escuchaba. Pero aún había más. Emily me dijo que en otra pestaña había un correo con un agente inmobiliario. Nicole preguntando cómo listar la propiedad del Valle del Hudson cuando terminaran las mejoras, incluso adjuntando imágenes simuladas de cómo quedaría la casa. Mientras hablábamos, Emily me fue mandando todo, capturas de pantalla, estados de cuenta, correos, listas de transacciones. Yo lo abría en mi laptop al mismo tiempo. El patrón era claro. Transferencias grandes y constantes a plataformas de apuestas. Saldos que crecían sin control. Pagos mínimos que apenas arañaban la deuda. La voz de Emily se suavizó. Está metida hasta el fondo, esto no es un error ni un impulso. Hizo una pausa. Y ese plan de la casa, probablemente es para salir de la deuda y seguir jugando. Después de eso hablamos bastante tiempo. Emily se sentía mal por haber revisado todo, pero al mismo tiempo sabía que no podía ignorarlo. Yo tampoco. Cuando juntas todo, el panorama se vuelve mucho más duro de lo que uno quiere aceptar. Nicole no solo estaba metiéndose en la propiedad. Estaba intentando tapar pérdidas, usando la remodelación como una especie de salvavidas, que al mismo tiempo la hundía más. Pensé en Brandon, trabajando sin saber nada de esto, completamente fuera del panorama. Me dio coraje, pero también una especie de peso extraño, porque lo que se venía le iba a romper la vida. Emily y yo acordamos lo mismo, seguir compartiendo cualquier cosa nueva. Ella iba a observar sin confrontar. Yo le pasaría todo a Robert, incluyendo esto de las apuestas, para ver cómo cambiaba el caso. Cuando colgué, el departamento se sintió más frío. El apoyo de Emily era lo único estable en medio del caos y la distancia con Brandon. Pero el panorama ya estaba completo. Desesperación moviendo cada decisión de Nicole. Y la casa de mi abuelo, ya no era solo una propiedad. Era la pieza central de un problema mucho más grande del que nadie había visto venir. Con toda la evidencia que ya habíamos juntado entre Tom y Emily, unas semanas después fui con él directamente a la estación de policía. Nos reunimos en una comandancia local del condado que cubre el Valle del Hudson. Yo llevaba todo impreso, carpetas bien organizadas con líneas de tiempo, mensajes, capturas financieras, fotos de la obra. Tom también llevó sus documentos originales. En una sala de entrevistas pequeña nos recibió la detective Sarah Mitchell.
profesional, como de 40 y tantos, libreta en mano. Le contamos todo desde el principio, la carne asada, el anuncio de Nicole, el contacto inicial de Tom, los permisos falsos, el patrón de deudas por apuestas, y la obra sin autorización. Sara iba haciendo preguntas específicas mientras revisaba los papeles con calma. Esto está bastante sólido, dijo al final. Solo la falsificación de documentos oficiales ya es grave. Y el hecho de contratar sin tener derecho a la propiedad suma todavía más. Nos explicó el proceso, se levantaría un reporte formal ese mismo día, se abriría investigación, y si había causa probable, podían venir órdenes de cateo. Tom dio su declaración por separado, detallando pagos y conversaciones. Yo entregué todos los archivos digitales en una memoria. Sara nos aseguró que iban a actuar, pero con cuidado y bien documentado. La investigación duró varios meses. Las actualizaciones llegaban de vez en cuando, entrevistas, solicitudes de documentos, oficios a bancos y al condado. Una mañana, Sara me llamó. Habían ejecutado una orden de cateo en la casa de Brandon y Nicole. Los oficiales encontraron en la laptop de Nicole archivos con plantillas para permisos falsos, borradores con distintos números y formatos. También recuperaron historial de navegación y archivos eliminados que mostraban actividad intensa en sitios de apuestas, justo como lo que Emily había visto. Esa misma semana, Nicole fue arrestada. Los cargos: falsificación, fraude y robo mediante engaño. Como era su primera vez y no estaba en el nivel más alto de monto, la fiscalía ofreció un acuerdo: libertad condicional de 3 años, supervisión, terapia obligatoria por juego compulsivo y pago total de la restitución a Tom por todos los gastos. En el trabajo, la empresa de marketing donde estaba Nicole la despidió casi de inmediato. El arresto se filtró internamente y aplicaron su política de cero tolerancia. Brandon pidió el divorcio unos meses después. Se mudó sin hacer ruido, a un lugar pequeño más cerca de su trabajo. Nos mandamos unos cuantos mensajes cortos, bastante tensos. Me dijo que le había dolido ver hasta dónde llegaban las mentiras, pero que necesitaba espacio para reconstruirse. Mi papá y el resto de la familia nunca me enfrentaron directamente. No hubo llamadas enojadas ni reclamos abiertos. Pero poco a poco, las invitaciones dejaron de llegar. Cumpleaños, reuniones, fines de semana, todo se fue apagando. Los mensajes quedaban sin respuesta o con contestaciones muy cortas. En los chats grupales, mi participación empezó a quedarse en silencio. Acción de Gracias pasó sin planes. En Navidad llegaron tarjetas de algunos primos, pero no de casa. Las llamadas a mi papá empezaron a sonar más tiempo antes de irse al buzón. La distancia creció de forma lenta, pero evidente. Nunca me lo dijeron de frente, pero el silencio decía todo. Resentimiento por haber movido las cosas. Por haber hecho que todo tuviera consecuencias. Consecuencias que nadie quería enfrentar. Los cumpleaños iban pasando con felicitaciones genéricas en redes sociales, nada realmente personal. En fotos familiares de internet, mi nombre dejó de aparecer etiquetado. La distancia se fue instalando poco a poco, sin ruido. Yo había hecho lo que creí correcto: proteger la propiedad, asegurar que Tom recibiera su pago, detener lo que ya se estaba haciendo sin autorización. Pero el costo fue real, una familia que se fue alejando en lugar de enfrentar lo que estaba pasando. Sara me fue actualizando cuando se concretó la restitución. Tom recibió cada dólar que se le debía y la obra se detuvo por completo. La propiedad siguió siendo mía, aunque algunas partes tuvieron que ser regresadas a su estado original, pagándolo yo misma, para recuperar lo más posible la esencia del lugar. El divorcio de Brandon se cerró en silencio. Cambió de trabajo y se fue a vivir más lejos. Sin contacto. De mi papá, lo poco que supe fue a través de Emily, comentarios aislados sobre su salud, pero nunca una pregunta directa sobre mí. Y lo que más dolía no era una discusión o un reclamo, sino la ausencia. El silencio total. Con el tiempo lo fui aceptando. La propiedad quedó como un refugio privado. Rentas ocasionales, muy cuidadas. La vida siguió. Los vínculos se hicieron más delgados, pero más honestos. Las consecuencias se quedaron ahí,
como un recordatorio de que la verdad a veces cambia las líneas de una familia de forma permanente. Un año después, estaba de pie en la nueva terraza de la casa de la colina, viendo el río Hudson bajo la luz del otoño. El aire estaba frío, con hojas rojas y doradas cayendo por la ladera. La terraza bajo mis pies se sentía firme, bien construida, madera compuesta, barandales sólidos, sin ese crujido antiguo de antes. Decidí dejar que Tom terminara el trabajo como se debía, pagándole justo y supervisando todo directamente. Sin improvisaciones. Adentro, la cocina había recuperado algo de calidez. Gabinetes sencillos de madera, cubiertas limpias de cuarzo, electrodomésticos funcionales sin excesos. La sala seguía acogedora, con muebles cómodos y tonos neutros en las paredes, sin nada ostentoso. Los cambios mejoraron la casa sin borrar lo que mi abuelo había dejado. Las rentas seguían constantes durante el año. Parejas escapando de la ciudad, familias pequeñas buscando tranquilidad. En verano y otoño se llenaba casi todo, en invierno bajaba, pero seguía siendo suficiente para cubrir gastos, impuestos y mantenimiento, con algo extra. Seleccionaba a los huéspedes con cuidado. Nada de fiestas grandes ni situaciones que rompieran la calma del lugar. La casa se mantuvo como un refugio, no como una máquina de dinero. La bancarrota de Nicole se resolvió sin resistencia. Capítulo 7. Todo liquidado, pero con muy poco en sus manos. Se mudó con su mamá a otro estado, empezando de nuevo en un departamento pequeño y un trabajo de nivel básico. Después de eso, no volvió a haber contacto. Brandon consiguió trabajo más lejos y rentó un lugar modesto por su cuenta. Nuestro contacto se fue reduciendo hasta casi desaparecer. Mensajes de cumpleaños cuando alguien se acordaba, pero nada más profundo. Brandon, por su parte, parecía concentrado en reconstruir su vida por su cuenta. El resto de la familia simplemente se mantuvo a distancia, sin reclamos abiertos ni discusiones directas conmigo. Las invitaciones a reuniones, comidas o fechas importantes dejaron de llegar sin explicación. Mis mensajes recibían respuestas cortas, educadas, pero frías. En los chats familiares, cuando yo escribía algo, el hilo se quedaba en silencio. Las estaciones del año marcaban el cambio sin que nadie tuviera que decir nada. Las carnes asadas de primavera pasaron sin que me invitaran. En verano, las reuniones eran en otro lado. En otoño, los viajes de fin de semana ya no me incluían. En invierno, llegaban tarjetas de algunos familiares lejanos, pero no de casa. La ausencia se fue instalando como una neblina sobre el río, lenta, constante, difícil de ignorar. Y dolía más en esos momentos que antes significaban unión, las comidas largas, las pláticas repetidas, las historias de siempre. Con el tiempo, ese dolor se fue haciendo más leve. Una tarde, de pie con un café en la mano, me vino un recuerdo muy claro de la infancia. Yo era pequeño, y mi abuelo me llevaba de la mano mientras subíamos la colina. Arriba, se detenía y señalaba el río brillante abajo. El verdadero valor no necesita presumirse, me decía con calma. Simplemente es. Sonreí al recordarlo. Él vivía sencillo, sin necesidad de demostrar nada a nadie, enfocado solo en lo importante. Proteger la verdad sobre la propiedad había cambiado todo. Había trazado líneas que ya no se podían borrar. La cercanía de antes se desvaneció, reemplazada por distancia cuidadosa. Ya no había fines de semana familiares fáciles, ni llamadas improvisadas para ponernos al día. Pero a cambio apareció otra cosa, una paz más firme. Una vida que ya no dependía de la aprobación de los demás, ni de relaciones que se sostenían solo por costumbre. La casa en la colina la visitaba cuando quería, la manejaba a mi manera. Mantenía vivo lo que mi abuelo me había enseñado, en las paredes, en la vista, en el silencio del lugar. El río seguía fluyendo abajo, constante, con la luz del sol sobre el agua. La vida cambió, al principio dolió, pero con el tiempo se volvió más honesta. A veces, el silencio y la verdad son la forma más fuerte de vivir en paz contigo mismo.